Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, saludo a la distancia, Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, saludos a todos. Muy buenas noches, bienvenido y muy buenas noches, feliz año. Luis Carlos Ugalde, un gusto recibirte. Leonardo, muy buenas noches. Gusto en saludarlos. Muchas gracias. Maestro Alfonso Zárate, como siempre, un honor tenerlo entre nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y buenas noches también para Enrique y para Luis Carlos. Bien, pues abrir con este reporte de riesgos realizado por Integralia, esta firma de análisis de riesgo político que dirige Luis Carlos Ugalde. El reporte se presentó el día de ayer y establece pues una serie de líneas temáticas que el grupo de consultores y analistas de Integralia considera como riesgos para este 2022. Luis Carlos, si nos quieres contar cómo es que definen la jerarquización, la importancia de estos riesgos y después, por supuesto, analizar en la mesa cuáles son y cuál es su nivel de gravedad. Por favor. Sí, gracias, Leonardo. Cada año Integralia Consultores elabora este mapa de los 10 principales riesgos que enfrenta el país. Un riesgo se calcula al medir cuál es la probabilidad de ocurrencia de un escenario posible y tratar de medir cuál es su impacto en caso de que éste se materialice. Claramente un riesgo no es un pronóstico, riesgos simplemente son posibilidades de eventos u ocurrencias que se dan en el contexto de los países, de la política y de la economía y que pueden tener consecuencias. En esta ocasión nosotros definimos que hay 3 riesgos de muy alta magnitud que pueden tener consecuencias muy relevantes. El primero de ellos que se está proyectando es el tema de la polarización. El tema de la polarización ha sido un fenómeno político que se ha gestado desde que López Obrador llegó a la presidencia de la República y se está convirtiendo en una grieta que está separando en muchas ocasiones de forma artificial las posturas políticas, las posturas sociales que hay en diversos temas. Y la polarización, cuando se da, lo que genera es disenso, lo que genera es odio y lo que genera es incertidumbre y temor. Y dificulta el proceso de toma de decisiones. Y lo que acaba por generar es que destruye las conversaciones y las deliberaciones. Nosotros pensamos que esta polarización es un instrumento, es una estrategia del gobierno y de López Obrador que le ha sido muy redituable. Le ha sido muy redituable para poder encabezar a uno de los bandos, que es el pueblo, y poder combatir a sus adversarios. En esta segunda mitad del sexenio, que ya empezó desde diciembre pasado, pensamos que el gobierno va a empezar a recurrir más a esto porque hay una agenda pendiente que López Obrador le va a costar trabajo conseguir, que es la reforma eléctrica, la reforma electoral, y quiere además una para su Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además esto se va a dar en un año en donde el presidente va a empezar a ver que en la realidad muchos de sus objetivos son difíciles de conseguir. Y los líderes populistas en todo el mundo, esto es como una receta de cocina, cuando no obtienen lo que quieren, culpan a los otros de sus propias deficiencias y de sus propios defectos. Y esto es algo que creemos que se va a acentuar este año. Y esto claramente con el paso del tiempo pues va a dejar un legado en el país muy desafortunado. Lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos, donde Trump ya tiene un año de haber dejado la presidencia y la polarización sigue creciendo y creciendo por la narrativa y por las políticas de odio y por las políticas de descalificación que él introdujo durante su presidencia. El segundo riesgo que nosotros vemos es el Instituto Nacional Electoral, los ataques contra el INE. López Obrador ha establecido desde el inicio de su gobierno y de hecho desde que ha sido candidato a la presidencia de la República
una política de descalificación. Él asume que la democracia electoral nació con él y que todo lo que hubo antes, tanto en democracia como en economía, como en combate a la pobreza, surge con él, y que lo del pasado es una pesadilla y que no se hizo nada bien. Y esta narrativa, que surge desde 2006, cuando él aduce un fraude que no ha comprobado todavía, esta narrativa de que los fraudes existían en México en el periodo neoliberal, lo está llevando a cuestionar la propia existencia del INE, y esto creo que se va a acentuar en 2022. Viene una consulta de revocación de mandato que difícilmente va a ser exitosa, en parte porque la gente que participará será muy poca, no será vinculante, no despertará las expectativas que él hubiese querido. Por otra parte, vienen las elecciones en el mes de junio, donde es probable que Morena gane buena parte de lo que está en disputa, pero después vendrá una propuesta de reforma electoral en donde seguramente López Obrador querrá reinventar la rueda. Y el tercer riesgo que mencionamos aquí, que ya se presentó en 2021, es el tema del crimen organizado. Y este fenómeno del crimen organizado, digamos que tiene dos vertientes. Uno es que ha producido violencia, homicidios, extorsiones, y este es un riesgo que nos ha acompañado en los últimos 10 o 15 años. Pero el otro que está emergiendo, sobre todo a partir de 2021, es el papel activo del crimen organizado durante las campañas. Comúnmente el crimen organizado había sido un actor pasivo durante los procesos electorales, que una vez que había candidatos ganadores iba y los sobornaba para poder tener paso libre en los territorios para comerciar la droga, que eventualmente el crimen organizado empezó a cobrar derecho de piso en algunos gobiernos y ayuntamientos, luego empezó a ser constructor de obra pública, pero lo que vimos el año pasado, y seguramente veremos es el crimen organizado nominando candidatos, bajando candidatos, promoviendo el voto, haciendo clientelismo electoral, inhibiendo el voto de los demás e incluso interviniendo directamente el día de la jornada electoral, incluso a nivel de casillas, como hay mucha evidencia anecdótica de que habría ocurrido en algunas zonas del país. Este nos parece un riesgo muy elevado porque la probabilidad de que ocurra es alta, muy alta, y su impacto es muy alto y puede ser muy corrosivo. Si este fenómeno de la intervención del crimen organizado de forma activa durante las campañas no se detiene, y no veo ninguna razón para que se detenga, porque por una parte el gobierno no le interesa o es negligente, y por otro lado los afectados les da miedo denunciar y nadie ha denunciado, luego entonces en 2 o 3 años, de forma muy rápida, el crimen organizado puede aprender que además de hacer negocio y sobornar políticos, puede hacer política de forma directa. Y este es el tercer riesgo que Integralia detecta en este reporte que comentas, Leonardo. Muchas gracias, Luis Carlos. Son los 3 principales. Ustedes hacen un diagnóstico más extenso, señalan 10, ya comentaremos algunos de los otros en la segunda ronda, pero estos son los primarios y los principales. Enrique, tu evaluación y análisis, por favor. Mira, coincidiendo plenamente con lo que dice Luis Carlos en estos 3 que enumera, yo solo quiero agregar 2 adicionales. Ambos mencionados en el reporte, por cierto, con otra jerarquía, en otro lugar, pero que me parece poner sobre la mesa. El proceso de concentración de poder, justamente asociado a lo que enunciaba Luis Carlos en el primer punto, en el cual el presidente de la República, día con día, a lo largo de este año, seguramente va a continuar. Va a seguir concentrando más y más poder en su persona. Los cambios que hoy vimos en el gabinete, Leo, el hecho de que se nombre a una nueva secretaria del Bienestar, a un nuevo responsable de Fonatur, que en realidad es la dependencia que para todo propósito práctico tiene como único sentido construir el Tren Maya,
son expresión precisa de esa concentración de poder. Una concentración de poder que va absolutamente en contra de lo que la democracia mexicana ha significado a partir de 1994, cuando nació el primer Consejo General del IFE, entonces Ciudad. Creo que el presidente de la República no le gusta esa expresión, ese IFE, esa autoridad electoral ciudadanizada, y está concentrando poder para poder asegurar la permanencia de su proyecto de una o de otra forma. Ese lo agregaría como un riesgo. Y otro más que puede desestabilizar la situación del país, también mencionado en el reporte de Integralia, es la disputa entre los prospectos a ser candidatos a la presidencia por parte de Morena. En un contexto en el cual no tenemos una oposición activa, no tenemos a una oposición que represente realmente una alternativa para el 2024. Por lo pronto, el hecho de que haya conflictos permanentes y que van a incrementarse, según hemos visto ya desde los primeros días de este 2022, en el caso específico del senador Ricardo Monreal, también por parte del canciller Ebrard, con el presidente de la República, me parece que eso puede también desestabilizar la situación política del país. Si tenemos a un poder presidencial donde algunos de sus prospectos, de las cartas que está considerando para la sucesión en el 2024, empiezan a distanciarse del presidente, de su estrategia, pues me parece que tenemos también una situación que puede generar conflictos, que puede generar, ya las existen, que puede convertir estas fisuras en fracturas y generar una condición política diferente a la que tenemos hoy. Dos ingredientes adicionales en la panorámica que ofrece Luis Carlos en su primera intervención, Leo. Y en este segundo que mencionas, Enrique, ya hay señales muy claras, aunque el senador Monreal dice que jamás se confrontará con el presidente. Bueno, claramente están en ruta de colisión y de choque. Y la señora Sheinbaum, que pues hasta ahora se ha mostrado totalmente y ciegamente obediente al presidente, y parece más una caja de resonancia de lo que dice el presidente que una política con sus propias ideas y proyectos. Maestro Zárate, escuchamos su análisis respecto a estos y respecto a otros riesgos que usted contemple en el escenario, por favor. Sí, el primer riesgo que identifica Luis Carlos, que es el de que el presidente intensifique su política de confrontación y movilización, lo que me gustaría decir es que creo que en la medida en que se acerca el fin de la administración, el presidente va a tener que aceptar que su legado histórico, ese que en una gran desmesura llama una transformación de la profundidad, de la independencia, de la reforma y de la revolución, va a quedar inconcluso. Y entonces va a intentar doblegar las resistencias que tiene para concretar esas tres reformas pendientes que han anunciado de rango constitucional. La eléctrica, la que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la que desnaturaliza al INE. Entonces va a intentar intimidar, comprar o seducir a un número suficiente de legisladores de oposición que le permitan pasar estas reformas constitucionales. Y los instrumentos gubernamentales para presionar están bien aceitados. Los expedientes negros, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y solo necesita pisarles la cola o advertirles que les va a pisar la cola, y muchos de estos legisladores la tienen muy larga. Sin embargo, creo que en el caso del Senado va a tener mayores problemas, sobre todo por este distanciamiento que se está dando con Ricardo Monreal. El segundo riesgo que identifica Integralia,
agudizar los embates contra el INE. Yo creo que desde luego va a seguir golpeando al INE porque es una de sus obsesiones, pero también incluiría los embates contra los medios y los periodistas críticos, contra los organismos de la sociedad civil que investigan los excesos del gobierno y contra cualquier voz disonante o cualquier factor de contrapeso. Y aquí creo yo que hay que subrayar una buena noticia, que a mí me parece claro que la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, como la mayoría de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral van a resistir. Me da la impresión de que ya le perdieron el miedo al coco. Y el tercer punto de la mayor importancia como riesgo es la interferencia del crimen en los procesos electorales. Pero para mí, además del riesgo de bajar algunos candidatos que no les gusten o de imponer candidatos útiles, el ascenso de la delincuencia, su brutalidad y la incursión en otras ramas ya muy distintas al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el homicidio, la trata de personas, es uno de los mayores riesgos para la democracia y algo que está lastimando duramente a anchas franjas sociales que se saben en el desamparo. Y en ese sentido, este riesgo está vinculado al que Integralia ubica en el número 6, que refiere a altas tasas de homicidio, extorsión, robo y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado. Y esta descomposición criminal creo que lamentablemente va a avanzar en los próximos 3 años porque la estrategia gubernamental de abrazos no balazos, de becarios no sicarios y la apuesta a la Guardia Nacional es una estrategia fallida. No habrá forma, creo yo, de recuperar la tranquilidad mientras no se atiendan de manera integral todos los estamentos del sistema de seguridad, de procuración y de administración de justicia desde la base. Es decir, que en tanto que no haya un esfuerzo por profesionalizar, modernizar, moralizar a las corporaciones policiales en el nivel municipal, estatal, y después seguir con el estamento del Ministerio Público y luego con el del sistema judicial y finalmente con el del sistema carcelario, no habrá forma de salir adelante. Esto sería, Leo, lo que comentaría de estos primeros 3 puntos y dejaría para más adelante mi propuesta de incluir algunos otros temas como amenazas o riesgos muy serios para el país. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Este último, el del incremento en la criminalidad y su interferencia, como han señalado ustedes, Luis Carlos, en materia política, electoral, me parece que cobra dimensiones gravísimas porque pues no solamente no hay combate por parte del Estado, no hay persecución, no hay procesos de justicia, las estadísticas del número de homicidios dolosos son escandalosas y no hay una sola acción por parte del gobierno federal para contravenir esto y esto, como han señalado ustedes, va a la alza. Luis Carlos, más riesgos y otros focos rojos que observas en el horizonte, por favor. Bueno, el tema de la reforma eléctrica para mí es un tema muy importante. La discusión de la reforma eléctrica es como la discusión de la expropiación petrolera en la época de Cárdenas a los ojos de López Obrador. En la reforma eléctrica el presidente está queriendo dejar su legado económico e ideológico y el sello de haber dejado en la Constitución la huella de la soberanía y de su nacionalismo. López Obrador es más nacionalista que estatista. Es más nacionalista que de izquierda y para él es un tema fundamental. Como el presidente no tiene los votos el día de hoy y es incierto que los vaya a tener, el presidente tiene que redoblar su labor pedagógica, didáctica, y esto ya ha iniciado a través de asambleas informativas a nivel de los municipios, de los estados. Los comités de defensa de la Cuarta Transformación están siendo una suerte de educadores. Los caricaturistas aliados de Morena están haciendo historietas, panfletos que se distribuyen en las calles. El Parlamento Abierto inicia el próximo lunes
y en nuestra opinión el eje de la reforma eléctrica se va a convertir más que en una lucha de una reforma de política pública, es una lucha ideológica para dejar un sello. Nosotros pensamos que esto se va a llevar el primer semestre del año y es probable que después de las elecciones, si el gobierno ve que hay una posibilidad de poder aprobarla, lo van a someter a un periodo extraordinario y si no se va a ir hasta el mes de septiembre. Pero en todo este trayecto lo que va a ocurrir es que va a prevalecer la incertidumbre de los inversionistas. 2, el sector eléctrico y el sector energético van a estar en pausa, como han estado 2 o 3 años. 3, se van a seguir acumulando requerimientos del sector exportador, del sector maquilador, del sector aeroespacial y automotriz en toda la zona del Bajío. Y creo que esto va a detener y va a mitigar y va a eclipsar el atractivo que México podría tener en este momento en el mundo a partir de la reconfiguración de las rutas de suministro con el conflicto con China y lo que se conoce como el nearshoring. Esto de la reforma eléctrica creo que tendrá un efecto global que no solamente afectará al sector eléctrico, sino en general la confianza. Uno de los temas que nosotros señalamos en el reporte es que pensamos que el equilibrio macroeconómico se va a mantener por esta disciplina que muchos piensan que es obsesiva del presidente de solo gastar los ingresos de los que dispone. Y por lo tanto esto ha mantenido y ha sido positivo para mantener a las agencias calificadoras y mantener cierto equilibrio macroeconómico. Al presidente le gusta presumir que el tipo de cambio no se ha movido como si ese fuera el indicador clave del éxito de una economía. Pues bien, eso se va a mantener en lo general, pero vamos a tener un crecimiento económico muy magro, un crecimiento económico igualmente mediocre que en los últimos 20 años. De tal forma que esta reforma energética, esta discusión, se apruebe o no se apruebe, creo yo que va a tener un efecto de estrangular aún más al sector energético. Si la reforma pasa, será una consecuencia muy grave para el país, pero si no pasa, creo yo que el presidente usará la negativa para los próximos 2 o 3 años acusar a los opositores de esta reforma de cualquier subida de los energéticos, de cualquier apagón que haya en cualquier lugar del país. Va a decir, eso es culpa de quienes no aprobaron mi reforma. Cualquier deficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, que hay muchas y que va a haber más por la falta de inversión en el sector, se les va a adjudicar. Y no dudemos que entonces en 2024 el nuevo candidato de Morena o candidata de Morena haga de la bandera de la reforma eléctrica una bandera de lucha, de tal forma que este para mí es un tema que nos va a acompañar una temporada larga. Y en esta ruta que señalas, Luis Carlos, hacia el periodo legislativo, hacia el final de este periodo legislativo o al siguiente hasta septiembre, pues se cruzan la revocación de mandato y las elecciones locales en los estados, donde me parece, y coincido contigo, este tema de la reforma será bandera y recurso obligado de retórica en estos acontecimientos. Enrique, por favor. Mira, yo quisiera abundar un poquito respecto al tema del INE y el conflicto que señala Integralia se ha abierto entre la Presidencia de la República y la autoridad electoral. Más allá del tema de la revocación de mandato, que es el asunto más inmediato. Pero creo que la revocación de mandato es solamente uno de los elementos que permiten que se genere este conflicto. Al presidente de la República le es sumamente incómodo el tener un Instituto Nacional Electoral autónomo, una autoridad electoral que organiza y decide respecto a las elecciones que no es controlado por él. El presidente me parece que no tiene el concepto de democracia que muchos tenemos y que pensamos que se ha construido en México a partir de 1994, 1997, en ese momento en el cual cambiaron las instituciones electorales.
el presidente piensa que la organización del proceso electoral debe ser del pueblo, entre comillas. Y como él se supone representante del pueblo, pues considera que el hecho de que haya un instituto que no tiene dependencia del Ejecutivo estorba a que el pueblo organice la elección. Entonces, más allá, insisto, de la revocación de mandato, desde ahora y hasta el 2024, lo que el presidente va a querer hacer es, uno, bueno, si puede desacreditar al instituto en el curso de este proceso de revocación, hasta donde pueda lo va a hacer. Dos, si puede pasar una reforma político-electoral que lo desaparezca, que cambie la naturaleza del INE y del Tribunal Electoral, que hoy ya también le es sumamente incómodo, también lo va a hacer. Y si no puede hacerlo, por el hecho de no contar con los suficientes votos en las cámaras del Congreso, pues requiere una reforma constitucional, va a tratar de cambiar la integración del Consejo General del INE en el año 2023, cuando cambian 4 consejeros, entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, que son los 2 que le han sido más incómodos. Entonces, eso también requiere, por cierto, de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que quizás el presidente considere que podría configurar a partir de los resultados electorales del 2022, de estas elecciones que vienen en el mes de junio. Me parece que ese va a ser quizás uno de los elementos más críticos, no solo a lo largo de este año, Leo, sino en la segunda parte del mandato del presidente. Una autoridad electoral independiente no le es en absoluto ni cómoda ni simpática al presidente de la República y sabe que eventualmente puede ser un estorbo para los propósitos de darle permanencia a su proyecto político. De lo más grave y delicado, Enrique, tocar, disminuir, deteriorar la autonomía, la independencia del INE puede ser gravísimo para la democracia mexicana. Maestro Zárate, lo escuchamos. Sí, coincido y quiero regresar al tema de la discusión de la reforma eléctrica y decir que a mí me parece que es muy claro que desde la decisión de frenar la construcción del nuevo aeropuerto, prácticamente todas las medidas de este gobierno que tienen que ver con el sector productivo expresan un manejo caprichoso del poder y, desde luego, la fragilidad del Estado de Derecho. Y creo que todo esto ha afectado el clima para la inversión. Así que si, la intensidad del riesgo va a depender de la manera en que se resuelva este tema. Si Morena logra los votos para aprobar la reforma eléctrica como viene en la iniciativa, lo cual creo que es improbable, la reacción de los grandes inversionistas, sobre todo extranjeros, va a ser muy adversa. Pero quiero señalar que en realidad en el sector del mundo de los negocios hay una idea muy clara en muchísimos inversionistas de incertidumbre, de no saber hacia dónde va el país y en esa medida de una actitud de espera, de parálisis, en donde están haciendo las inversiones necesarias para el mantenimiento de los negocios, pero no están echados para adelante. De tal forma que, junto con la discusión de la reforma eléctrica, está todo este entorno de un gobierno con una visión muy regresiva que parece llevarnos al México de la década de los 70, al México de Luis Echeverría, de un muy poderoso presidente de la República, sin factores de oposición, y con esta idea que correspondía quizá a aquellos años de un gobierno muy estatista. Pero así inscribiría yo la discusión de la reforma eléctrica en todo el manejo de este gobierno que resulta muy perturbador para el sector productivo.
Así es, maestro, muy grave los niveles de producción o de inversión incluso para potenciar el crecimiento. Luis Carlos, rápidamente, brevemente, comentarios finales acerca de este reporte y por supuesto es público, cualquier gente lo puede consultar, ¿no es cierto? Sí, hay una versión ejecutiva del reporte en la página de Integralia Consultores. Quiero hacer un comentario final. No está entre los 10 riesgos principales que nosotros anotamos, pero viene en una sección que se llama Otros temas a vigilar o a observar. Y es el tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Es probable que los republicanos puedan recuperarse y que puedan tomar control de una de las dos cámaras o de las dos cámaras. Si eso ocurre, entonces Estados Unidos va a entrar en una situación de un enorme riesgo político que muchos han incluso derivado, que puede derivar con el paso del tiempo, incluso en insurrecciones civiles, etcétera, etcétera. Pero yo quiero resaltar el impacto sobre la relación con México y sobre México. Los gobiernos populistas generalmente se apoyan mutuamente a nivel global. Y el hecho de que una retórica populista tenga triunfo en Estados Unidos significa que el gobierno va a estar distraído en una conflictividad interna que le va a impedir construir relaciones estables con el mundo exterior. Uno de los grandes activos que ha tenido México en los últimos 30 años es su alianza comercial con América del Norte. Y uno de los temas que ha permitido que México haya dado pasos en una suerte de incrementar sus estándares en materia de derechos humanos, en materia democrática, en materia de reglas de operación y de contrataciones y de debidos procesos, ha sido esta alianza comercial. Si los Estados Unidos se empiezan a colapsar desde adentro por su propio populismo, esto va a afectar la relación con México. Esto va a distraer la atención de Washington de asuntos medulares en su relación con nosotros. Y esto, sin duda, se convierte en un aliciente para que el populismo, como está en México, se siga reproduciendo. Incluso yo he escuchado un comentario que puede parecer un poco fantasioso, pero sería el hecho de que en 2024, que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, hubiese una suerte de apoyo recíproco entre candidatos populistas o entre un presidente y un candidato que de alguna forma intercambiaran apoyos implícitos para beneficiarse mutuamente. Esto lo dejo con una especulación, no quiero exagerar esto, pero sí creo que esto que va a ocurrir en las elecciones intermedias de Estados Unidos va a tener un impacto global en todo el mundo y lo puede tener sobre México. Sin duda un tema prioritario, no solo para la relación bilateral, sino por este escenario de influencia y de repercusión política entre ambos países. Será prioritario, tendrá lugar en noviembre de este año y estaremos, por supuesto, dando cobertura puntual a estas elecciones intermedias en Estados Unidos que renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Poner sobre la mesa y a consideración de ustedes el tema de la salud del presidente, ahora contagiado de COVID y en aislamiento, continuando con sus labores, pero preguntarles una reflexión rápida, breve, de si es un tema para el futuro del país, para la estabilidad económica, para la seguridad nacional. La salud ¿es un tema o está sobredimensionado por algunos analistas? No lo es. Maestro Zárate, sus reflexiones al respecto, por favor. Yo diría que, sin lugar a dudas, la salud del presidente es un tema de seguridad nacional. Y lo es porque una enfermedad puede afectar su capacidad para entender la realidad, para tomar decisiones, y porque un desenlace fatal generaría perturbaciones mayores en términos de gobernabilidad. Quizá por eso en el pasado se ha ocultado la enfermedad de un jefe de Estado. Y aquí hay que tomar en cuenta que el presidente López Obrador, cercano a los 70 años, muestra, sobre todo en su rostro, un evidente deterioro. Quizá tenga que ver con el infarto agudo que sufrió el 3 de diciembre de 2013, que le dejó secuelas,
pero ciertamente sus gesticulaciones, mientras piensa una respuesta, la lentitud para expresar sus ideas, podrían ser consecuencia de microinfartos cerebrales. Pero además está el otro tema, no solamente es el tema de la salud física, sino también el tema de la salud mental. Y lo acabamos de ver el día de ayer en la mañanera, en donde el presidente insiste en ponerse a la altura de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, de Madero, y desde luego esto de lo que nos habla es de un apartamiento del jefe del Ejecutivo con la realidad. Así que, en mi opinión, sí, el tema de la salud física y mental del presidente es un enorme riesgo para la seguridad nacional del país. Gracias, maestro. Enrique, tus comentarios a este respecto. Mira, el tema de la salud mental de los mandatarios, Leo, siempre es un asunto muy complicado, porque cómo los medimos, cómo definimos cuando esa salud mental representa un riesgo para los gobiernos que encabezan, sea en México o en cualquier otro país. Sin duda es, como dirían los norteamericanos, un issue, pero es muy complicado medirlo. Creo que es mucho más tangible el tema de la salud física. Pero a diferencia de lo que señala el maestro Zárate, me parece que tener a un presidente que más allá de la edad, más allá del evidente desgaste, tiene el ritmo de actividad que tiene López Obrador, nos hacen pensar, por lo menos es un escenario, una posibilidad, que su salud física pues va a darle para aguantar estos 3 años o poco menos de 3 años que restan a su presidencia. Ya hubiésemos querido en el pasado presidentes que se levantaran a las 4 de la mañana y que tuvieran el ritmo de actividad e interacción pública que tiene el presidente de la República. Se le puede criticar por muchas otras cosas, se le debe criticar por muchas otras cosas, pero creo que no va a ser un presidente con salud física quebrantada, me parece, antes del fin de su mandato, Leo. Tú apuestas más por su fortaleza y por su energía. Luis Carlos, tu perspectiva. Falla absoluta del presidente de la República, ese sería el riesgo mayor que espero que no se materialice jamás, porque eso sí nos pondría en una ruta de un enorme problema político con un desenlace de un populismo destructivo que sería muy perjudicial para el futuro del país. Yo veo difícil que eso ocurra porque supongo que esta última ola de COVID, como la estamos viviendo, es menos nociva, pero sin duda es muy grave. De hecho, cuando se planteaba la consulta de revocación de mandato, a mí me parecía que el mayor riesgo de la consulta de revocación de mandato es que el público votara para que se fuera el presidente. Y si eso ocurriese, que no va a ocurrir, me parecía que el desenlace sería catastrófico. Así es que sí me parece de una gravedad, pero su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Importante. Ahora que mencionas rápidamente el tema de la revocación de mandato, todo parece indicar que se van a recabar las firmas necesarias para realizarla. El INE ha dicho que, me parece que justamente mañana presentará una solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda. Enrique, corrígeme, del orden de los 1.600 o 1.700 millones de pesos para realizar la consulta ciudadana. ¿Es así? No conozco la cifra específica, Leo. El INE tiene esa indicación por parte del tribunal y debe hacerlo en estos días. Quizá más que el monto específico que el INE señale, el tema va a ser la respuesta de la Secretaría de Hacienda, sobre todo a partir de lo dicho la semana pasada por el presidente López Obrador, que decía que quiere darle un programa de austeridad, un esquema de austeridad al INE para que ajuste sus recursos. Si Hacienda le dice, no te doy el dinero hasta que ajustes
en los términos de este programa Tu Presupuesto, pues creo que tenemos ahí un conflicto en ciernes, porque Hacienda no tiene autoridad para hacerlo. El INE iría al tribunal entonces a reclamar la falta de respuesta de Hacienda, y esto se podría entrampar. Creo que al final de cuentas mi sensación, mi percepción es que se va a llegar a algún acuerdo donde el INE va a aceptar algún tipo de recorte de gasto y Hacienda va a aceptar entregarle una cantidad de dinero quizás menor a la que inicialmente se estaba previendo. Al final me parece que este tema presupuestal va a acabar resolviéndose, Leo, pero bueno, es una pura especulación. Hipótesis. Luis Carlos, en tu experiencia, ¿coincides con este pronóstico de Enrique? Y, que es la pregunta que te voy a hacer, ¿habrá consulta con todos los escenarios que vemos hoy en el horizonte? Sí, va a haber consulta, primero porque las firmas requeridas básicamente ya se lograron. Todavía quedan de revisar 3.9 millones de firmas, pero el INE ya anunció hace 22 horas que ya hay 17 entidades que son el requisito mínimo que cuentan con las firmas requeridas, además de que a nivel global ya se tiene el 3%, de tal forma que esto se va a lograr de sobra. Aquí simplemente quiero aclarar que a mí lo que me parece grave de esto es que se hizo con un engaño. No se recopilaron firmas para revocar el mandato, sino para ratificarlo, y esto me parece que es una forma engañosa de cómo nace este ejercicio. Habiendo dicho lo anterior, pues ya se cumplió el requisito y ahora el tema es con cuánto dinero vas a contar. Y el fenómeno va a ser básicamente que el INE va a pedir, Hacienda le va a dar menos de lo que pide y entonces el INE va a ajustar el número de casillas a instalar y en lugar de instalar 160,000, como dice la ley, seguramente instalará el número de casillas para poder ajustar lo faltante que seguramente Hacienda no se lo dará. Entonces a lo mejor acaba instalando 135,000 o 90,000 y esto va a contribuir a que la participación, que creo yo será baja, sea aún más baja porque ya no va a estar la casilla en la esquina de tu casa, sino que vas a tener que caminar 25 minutos o tomar transporte público y eso va a desanimar la participación de la gente. Va a haber consulta, el resultado va a ser que el presidente va a obtener el 90% de los votos. Vale la pena simplemente saber qué van a hacer aquellos grupos que creen que sí debe participarse para votar en contra de López Obrador, como es esta organización Frena. No sé qué va a ocurrir con eso, pero sí va a haber consulta y el resultado creo que es bastante obvio de lo que ocurrirá. Vamos rápidamente a una pausa, mensajes y volvemos al cierre. Nos quedan unos minutos y quisiera pedir su comentario y análisis respecto a esta disputa, estas primeras señales de fricción al interior de la alianza opositora, de ir juntos con candidatos de unidad en algunas elecciones estatales. Esto que sucedió entre el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el líder del PRI, Alito Moreno, para designar a un candidato. Hubo discrepancias, se enfrentaron, fumaron la pipa de la paz, pero finalmente el candidato viene no de las filas del PRI, sino del PAN, cosa que aparentemente al gobernador le ha causado molestia. Enrique, por favor. Mira, creo que más es un tema de discusión al interior del PRI, Leo, particularmente porque pues el gobernador Fayad creo que es menos del PRI, más de Morena, o por lo menos de una fracción del PRI que está mucho más cercana a Morena. Al final la candidata de la alianza va a ser Carolina Villano, la secretaria general del PRI, esposa de Rubén Moreira. Entonces, al final de cuentas, me parece que el gobernador Fayad no tiene el peso relativo dentro del PRI como para generar un terremoto, generar una corriente de discrepancia con la dirigencia nacional.
Sin embargo, sí es un tema que va a estar presente en el curso de este proceso, Leo. Digamos que las diferencias yo no las veo en la alianza, las veo sobre todo al interior de las fuerzas políticas. Vimos el caso del PAN en Aguascalientes, donde las diferencias fueron no entre la alianza, sino al interior de los prospectos panistas que iban a contender por Aguascalientes. Y en el otro lado, en el caso de Oaxaca y de Durango, son diferencias al interior de Morena. Todavía falta observar en qué terminan. Si el desenlace de estas diferencias es simplemente un acomodo de grupos donde empiezan a repartirse posiciones, se establecen compromisos para dar posiciones a los que perdieron en el intento, y si es así, pues va a ser lo regular. Si hay fractura, si alguno de los prospectos que no quedó contendiera con los colores de otro partido, me parece que eso sí podría ser más relevante. Pero por lo pronto creo que no ha sido este el caso. Creo que la alianza sigue ahí, más o menos conformada. Creo que no se ha roto en este momento y no se va a romper en el curso de este proceso electoral del 2022, Leo. Interesante, Enrique. El tema, si, como señala, son más discrepancias internas en partidos que en el bloque opositor. La pregunta sería si esto pone en riesgo o amenaza la conformación de la alianza. Maestro Zárate, su perspectiva. Quisiera, en primer lugar, mencionar otros dos riesgos que me parece poco probables, pero muy preocupantes. Y uno sería un riesgo de una nueva pandemia. Es decir, cuando aparece el COVID, lo que se decía era que, digamos, sería algo pasajero y no con una gran letalidad. Recuerdo al propio doctor López-Gatell hablar de un escenario muy catastrófico con 60,000 muertos. Bueno, ya tenemos más de 300,000 solamente en cifras oficiales. Entonces, la aparición de una nueva pandemia, creo que si se tratara de una muy contagiosa y muy letal, sería un golpe muy fuerte para la economía, con sus derivaciones en términos de ingresos y en términos de empleo. Y otro riesgo más, que toco madera, sería el que algún golpe que se diera en contra de uno de los capos del crimen organizado fuera respondido con un atentado, y que ese atentado pudiera ser alguna figura muy relevante, incluyendo a alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial. Creo que eso nos retrotraería a 1994 y generaría una descomposición muy seria. Y en torno al caso del estado de Hidalgo, lo único que tendría que decir es que, en mi opinión, tanto Alejandro Moreno como Óscar Payá, lo que se están disputando es el privilegio de definir quién tendrá el honor de entregarle el estado a Morena. Porque usted lo da ya como un hecho, maestro Zárate. Bueno, hay voces incluso que señalan que Fayad va a operar, como decía Enrique, a favor de Morena. Luis Carlos, comentarios finales, por favor. Pues creo que lo que ocurre en las próximas semanas nos va a definir qué va a ocurrir con el riesgo de concentración del poder. A fines del año pasado en Integralia pensábamos que Morena podría llevarse 5 de 6 gubernaturas, pero claramente los conflictos al interior de Morena y otras cosas pueden cambiar esto. En el peor de los escenarios creo que Morena se llevará 3 de 6, pero habrá que esperar. Creo que es muy temprano. Y por cierto, creo que el conflicto de Ricardo Monreal con López Obrador a nivel nacional está impactando quiénes son y quiénes no son candidatos. Y si uno ve lo que está pasando es que muchos de los aliados de Monreal están siendo bloqueados a nivel local. Entonces, esa historia local creo que es parte del conflicto nacional, y yo creo que en Morena va a haber gritos y sombrerazos y pleitos este año, no me cabe la menor duda. Sí, se ven fricciones intensas ahí.
y se sabe ya que entre la conformación de los grupos hay pues disputas y estiras y afloje, designación de coordinadores regionales. Está fuerte el intento. Enrique, conclusiones rápidamente. Mira, este tema electoral, coincido con Luis Carlos, el peor de los escenarios es favorable para Morena. El mejor de los escenarios es abrumadoramente favorable para Morena. No tienen nada que perder en esa parte este año. Y coincido con él, mucho más que el resultado de las elecciones estatales o municipales o de congresos locales, que también habrá en estas 6 entidades. Me parece que la amenaza mayor para Morena es que esta fisura ya abierta con las expresiones y las posiciones de Ricardo Monreal versus las posiciones de el presidente y de otros integrantes de Morena se empiecen a convertir en fractura. Si en el curso de este año eso ocurre, entonces sí creo que Morena puede estar por lo menos con un problema mayor del que pensó, porque tendrá un escenario mucho menos amable para definir al candidato o candidata en el 24 y más riesgos de tener contendientes amenazantes, Leo. Todos los esfuerzos del presidente por evitar esta fisura, potencial fractura, me parece que están también en riesgo ante pues las legítimas ambiciones de este grupo de colaboradores suyos que pues aspiran a la candidatura. Vamos a ver, se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Maestro Zárate, como siempre, agradecido, un abrazo, muchísimas gracias. Luis Carlos Ugarde, gracias, felicidades por el reporte y le daremos seguimiento puntual. Enrique Quintana, gracias, buenas noches, y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue, todas las noticias, la información con Guillermo Ortega. A continuación, buenas noches. Ante la emergencia